El Señor les bendiga cada uno allá en sus casas. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Pues hemos estado viviendo momentos críticos en la vida, situaciones difíciles, emociones encontradas, a veces con angustia en nuestro corazón. Pero miren, es tiempo de que nos volvamos al Señor. No tenemos a dónde ir, no tenemos a dónde dirigirnos más que a nuestro Padre. Y hoy precisamente es tiempo, es el día de adorarle, es el día de bendecirle, es el día de orar ante su presencia, es el día de oír su palabra. Y yo quisiera invitarte a que me acompañes a un salmo para poder iniciar esta transmisión o este tiempo de adoración. Y vamos a leer el Salmo 121. Es un salmo que nos invita a buscar al Señor y ir ante el que podemos encontrar socorro, en que podemos encontrar salvación, en que podemos encontrar esperanza. Y dice así el Salmo 21: levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Padre, gracias. Hoy venimos ante ti, Señor, angustiados. Hoy venimos ante ti, Señor, en necesidad. Hoy venimos ante ti, Señor, para encontrar socorro, Señor. Hoy venimos ante ti, Dios, para clamar a ti. Pero también, Señor, hoy venimos ante ti reconociendo que tú eres un Dios todopoderoso, reconociendo que tú eres un Padre amoroso, reconociendo que solamente de ti podemos encontrar socorro, Señor, para nuestra alma, para nuestras aflicciones, para nuestras necesidades. Y hoy, Padre, venimos también para adorarte, para bendecirte, para decirte gracias, Dios, porque en ti podemos encontrar refugio, porque en ti podemos encontrar salvación, porque en ti podemos encontrar descanso, Señor. Tú eres la roca de nuestra salvación, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro refugio, Señor, y venimos ante tu presencia. Y aquí estamos, Dios, para bendecirte, para adorarte, para exaltarte y para darte la gloria solo a ti, Padre. Recíbela en el nombre de Jesús. Amén. Canción.
Tú eres santo, tú eres santo, tú eres tú eres digno, y por siempre y por siempre te adoraré. te adoraré. Quiero honrarte Quiero honrarte y adorarte y adorarte y entregarte y entregarte todo mi ser. todo mi ser. Y eres el Señor, Sobre todo Rey, poderoso Dios, el Cordero fiel, eres Emmanuel y mi salvación, Dios de la creación y el gran yo soy, príncipe de paz, eres mi canción, de quien temeré, eres mi pastor, eres alfa y omega, principio y fin, redentor, el Mesías, me gozo en ti, eres mi Señor y viviré solo por ti. eres el Señor, sobre todo Rey, poderoso Dios, el Cordero fiel, eres Emmanuel y mi salvación, Dios de la creación y el gran yo soy, príncipe de paz, eres mi canción, de quien temeré, eres mi pastor, eres alfa y omega, principio y fin, redentor, el Mesías, me gozo en ti, eres el Señor, sobre todo Rey, poderoso Dios, el Cordero fiel, eres Emmanuel y mi salvación, Dios de la creación y el gran yo soy, príncipe de paz, eres mi canción, de quien temeré, eres mi pastor, eres alfa y omega, principio y fin, redentor, el Mesías, me gozo en ti, eres mi Señor y viviré solo por ti. Eres mi Señor y viviré solo por ti. Solo por ti. Eres mi Señor y viviré solo por ti. Te adoramos, Señor, y si estamos aquí, Señor, es por ti. Y si estamos adorando y si estamos exaltando tu nombre es por ti. Porque tú lo mereces, porque tú eres digno, porque tú nos has llamado, porque tú nos has atraído a tu presencia, Dios. En Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si hoy podemos acercarnos, Señor, a ti, es por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Si podemos encontrar gozo y esperanza, Señor, en las pruebas, es por ti. Si podemos sentirnos seguros, Señor, en momentos de tribulación, es por ti. Muchas gracias, Dios, porque tú ya pagaste por
por nosotros. Muchas gracias, Dios. Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión. Rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí ya encuentro, mi virtud viene de Él. Cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré, para siempre cantaré. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, Salvador, pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. En mis marchas alabado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Jesucristo es mi deleite, grande gozo tengo en Él. Nada más me satisface, Cristo mi tesoro es, Cristo mi tesoro es. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, Salvador, pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. En mis manchas alabado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Todo lo pagó quien por mí murió, y mis manchas se lavó con sangre carmesí. Todo lo pagó quien
Señor, gracias porque nos compraste con un alto precio y porque tu amor y misericordia es mucho más grande que mi pecado, que mi falta. Señor, gracias porque nos haces cercanos a ti, Señor. Gracias porque tenemos esperanza y tenemos redención en ti, Señor. Gracias. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En su presencia voy a estar. Si
sin manchar, Él vendré, justificado por la fe. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin manchar, Él vendré, justificado por la fe. En Jesús. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí, escucha mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre su lecho y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Oremos, hermanos. Bendito Dios, que nos has hecho el bien al traernos a tu salvación, cuando éramos enemigos tuyos, aun cuando éramos tus enemigos, aun cuando nosotros no queríamos hacer el bien, tú trajiste y mandaste a tu Hijo para morir en nuestro lugar y rescatarnos. Y ahora, Señor, ahora es que nosotros podemos estar delante de ti como hombres y mujeres redimidos a causa de tu gloriosa obra en esa cruz. Gracias, Señor, porque ahora nuestra confianza eres tú. Gracias, Señor, porque en medio de este tiempo, aún en mi corazón, aún en tu corazón, cuando a veces tenemos miedo, tú nos estás sosteniendo. Tú nos estás afirmando. Tú, Señor, nos estás haciendo caminar en medio de valle de sombra y muerte. Y podemos ver la enfermedad. Y podemos ver la crisis. Pero, Señor, nuestra confianza no está en eso. Nuestra confianza está en ti. Yo te doy gracias por tu amada iglesia esta mañana, porque así como tú pagaste por ella, también la estás sosteniendo hasta aquel día que te veremos cara a cara y veremos cómo eres. Gracias, Señor. Te doy gracias por el pequeño y por el mayor, porque tú a ambos estás sosteniendo.
Gracias, Señor, porque en tu bondad no nos sueltas. Te pido por nuestros hermanos que están luchando con la enfermedad en estos días. Te pido por aquellos que ya han sido contagiados, que puedan ver más allá de su enfermedad, que tú los veas ver tu gloriosa verdad por medio de tu Hijo. Te pido por aquellos que están saliendo a trabajar y sobre todo por aquellos que están en el sector salud, que tú los sigas guardando y aún, Señor, les sigas dando valor para levantarse todos los días y seguir luchando. Acrecienta su fe, Señor, en ti. Te pedimos por aquel que ha perdido el trabajo, que está angustiado porque no sabe cómo va a llevar comida mañana. Señor, sosténlo, que vea tu poder, cómo tú sostienes al que amas. Gracias, Señor, porque tú has levantado una hermosa iglesia en Silao. Gracias, Señor, porque tú nos sigues guardando, porque aún esta ciudad, Señor, está manchada de sangre, está manchada de rebeldía, pero tú has puesto una hermosa iglesia y esa es misericordia tuya, Señor. Gracias te damos, te bendecimos esta mañana, Señor, y confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios, porque nos permite, por medio de los medios digitales, estar juntos alabando al Señor. Y yo te quiero pedir desde casa que mientras tú estés viendo esta transmisión o la repetición, te voy a pedir que por ahí des un like o des un mensaje. Eso nos ayuda mucho porque nos ayuda a saber quiénes están conectados. Y también si nos puedes por ahí poner entre tus comentarios con quién estás, eso también nos ayuda a saber cómo está la familia de la fe. Y quiero rápidamente darles los anuncios que más bien ya son recordatorios. Primero, el agradecimiento a cada uno de ustedes por su generosidad a través de sus diezmos y sus ofrendas, pero también gracias por las aportaciones que hacen para las despensas. Han sido de gran bendición para la iglesia y aún para familias inconversas. Y recordarles en ese mismo sentido que los diezmos y las ofrendas, como las aportaciones para las despensas, lo pueden hacer los días martes y jueves de 8 a 11 y de 6 a 8. Así que yo te animo que sigas participando en esto, que sigamos ayudando a nuestros hermanos en necesidad. Y para aquellos que no pueden venir o les es más conveniente hacerlo por los medios electrónicos, ustedes pueden marcar al teléfono 472-726-9632 y solicitar los datos bancarios. Ahí se les darán las instrucciones para que ustedes puedan hacer sus depósitos, ya sea por medio de a través de las ventanillas del banco o bien a través de OXXO. Y tenemos también en nuestra página publicadas los artículos que sugerimos para el apoyo de despensas. Si tú quieres hacer una aportación para despensa, te sugiero que con anticipación le des una visitadita a la página y ahí encontrarás los artículos que son convenientes traer. Y con respecto a la página también tenemos la hoja de trabajo, la cual es una herramienta que nos ayuda a reflexionar el mensaje que estamos recibiendo cada domingo para que tú puedas aún, por un lado, repasar, pero también seguir meditando la palabra. Y por último, la próxima semana tendremos ofrenda misionera
como lo hemos hecho a lo largo de cada mes, te animamos a que prepares tu corazón, que estés listo para ofrendar para las misiones y también para Casa Betel. Sin más, nos vamos a preparar para la predicación a través del pastor Manolo, pero mientras eso sucede, va a haber un video el cual va a ser presentado para todos los papás de los pequeños. Así que pon atención y estemos listos para la predicación. Buen día, iglesia. Quiero compartirles a todos los papás que los maestros del Ministerio Infantil nos estamos preparando con un nuevo material para todos los niños. Comenzará una nueva serie llamada El ABC de Dios, cuyo propósito tendrá mostrar el carácter y los atributos de Dios a través de la palabra. Debido a la contingencia, las clases serán en videos publicados en el Facebook de la iglesia. Estos videos estarán disponibles todos los sábados a las 10 de la mañana. Aún no tenemos fecha de inicio, pero te pedimos que estés muy atento en las redes de la iglesia para que puedas saber cuándo iniciamos. Cada lección llevará cantos de alabanza, una pequeña enseñanza bíblica y una actividad o manualidad que tus hijos podrán hacer desde casa. Por eso es que el material te lo vamos a compartir anticipadamente y lo podrás obtener de dos maneras. La primera es recogiendo el material impreso en la iglesia los días martes o jueves en la mañana de 9 a 11 o por la tarde de 6 a 8. La segunda es enviándote el archivo de manera digital para que tú lo puedas imprimir desde tu casa. Si es así, te voy a pedir que me puedas llamar o me mandes un mensaje al teléfono 472-121-9201. Si tú prefieres el material de manera impresa, también te voy a pedir que te comuniques conmigo para tener el material necesario y tú puedas pasar a recogerlo. Sabemos que son tiempos difíciles, por eso es que queremos que tus pequeños puedan ser alimentados en la palabra. Te invitamos a que puedas disponer de un tiempo con tus hijos para que ellos puedan tomar estas lecciones. Amada iglesia, les pedimos que nos estén apoyando en oración, ya que es algo nuevo que vamos a implementar y no es nada sencillo. Y confiamos en que Dios nos va a dar la gracia y la sabiduría necesaria para poder hacerlo. Solamente también les pedimos que estén atentos a los próximos mensajes o publicaciones en el grupo de Facebook para que sepan cuándo iniciamos con esta nueva serie. Bendiciones. ¡Aquí todos! Buenos días, familia, qué bendición poder hoy adorar al Señor. Realmente me deleité hoy adorando al Señor. Y una de las cosas que más extraño, la verdad, es poder estar adorando al Señor junto con todos ustedes. Oírlos cantar es de las cosas que más anhelo. Pero Dios tiene su tiempo, Dios sabe cuándo. Por lo pronto, pues sabemos que la situación de la pandemia sigue en sus niveles altos, especialmente aquí en nuestra región. Entonces nos toca seguir esperando y estar al pendiente. Pero vamos a continuar con nuestro texto de Hebreos 12. Vamos a terminar hoy el capítulo 12 de Hebreos 12. Y el título de la enseñanza es Persevera hasta el final. Persevera hasta el final. Hebreos 12, versículo 14 al 29, que es relevante porque estamos siendo ejercitados en cuanto a la perseverancia. La Biblia enseña que las pruebas nos ayudan a ejercitarnos en paciencia, que también quiere decir perseverancia. Y todo este capítulo, los dos domingos anteriores y hemos visto que de eso trata Hebreos 12, de perseverar hasta el final.
De hecho, el escritor a los Hebreos, uno de sus propósitos es motivar a los cristianos, exhortarlos para que perseveren en la fe cristiana, y particularmente en el capítulo 12, como hemos visto, hace la analogía de la vida cristiana como una carrera de larga duración. Hemos visto que en esta carrera de la vida cristiana, en esta carrera de la fe, requerimos ir viviendo por fe, con paciencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y también entendiendo los propósitos de Dios en medio del sufrimiento, como veíamos la semana pasada, que en medio del sufrimiento el Señor nos está fortaleciendo y nos está forjando nuestro carácter a la imagen de Cristo. Teniendo todo eso en mente, el escritor a los Hebreos ahora nos anima a terminar bien esta carrera, a mantenernos firmes sin desviarnos, asegurarnos de correr esta carrera hasta el final. Y quiero leer el texto, Hebreos 12, 14 al 29, y después de esto, si me acompañas a orar un momento. Dice allí: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general, a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartaremos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno y fiel y siempre estás con tu iglesia, y gracias porque aún cuando no estamos juntos todos en un mismo lugar, pero tú estás con cada uno de tus hijos. Señor, rogamos, háblanos tu palabra, y que tu palabra provoque lo que solo tú puedes lograr en los corazones, que nos transformes, y que Señor, esta palabra en verdad produzca el efecto por el cual la estás enviando. Ayúdame, Dios, a predicar este mensaje. Confiamos en ti, en tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta sección, él va dando continuidad a lo que viene hablando obviamente antes. Nos venía hablando acerca de correr la carrera cristiana con fe, con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Cuando una persona
vive la vida cristiana con fe y con paciencia y con los ojos puestos en Jesús, el resultado será que esa persona va a buscar tener una buena relación con todos los hombres, pero además va a buscar la santidad de Dios, crecer en santidad. Y es lo que dice el texto, el versículo 14, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, nadie verá al Señor. Quien corre con el Señor, quien está caminando la vida cristiana, quien está caminando con Cristo, va a crecer en amar a su prójimo, y eso incluye a todo ser humano, y va a crecer en obediencia a Dios, en santidad, en santidad, porque santidad, hermanos, es el atributo más predominante o que la Biblia más resalta acerca de Dios, la santidad de Dios, y sus hijos somos llamados a ser santos, a crecer en santidad, como hemos visto las semanas pasadas. La marca que distingue a un cristiano que corre hasta el final es que es una persona que busca amar a Dios y amar a su prójimo. Cuando el texto nos dice, busquen la paz para con todos y la santidad, realmente se está remitiendo al más grande mandamiento que dijo Jesús: amarás al Señor con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Buscar la paz con todos y la santidad, buscar, habla en el original, habla de persigue. Es algo que debes de perseguir en tu vida, es algo que tienes que ser bien intencional de buscar en tu vida. ¿Quieres saber si estás corriendo bien esta carrera? Entonces estás creciendo en tu relación con el prójimo y estás creciendo en santidad. Y cuando hablamos el texto de creciendo en tu relación con el prójimo, ahí dice, busca la paz con todos, y eso es con todos los hombres, con toda persona. No hay manera de caminar cerca de Jesús y seguir teniendo contienda en nuestro corazón contra personas, o seguir amando el pecado. El texto dice, buscan la paz con todos. No corremos solos. En esta carrera no es una carrera individualista. Corremos junto con otros. Corremos con otros hijos de Dios. Y el que corre con el Señor buscará estar siempre en paz con todos. Dice Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Dice, en cuanto de ustedes dependa. ¿Por qué? Porque a veces no es posible. A veces depende de las actitudes y de las respuestas del prójimo, y si son enemigos, pues más aún. Pero nuestra responsabilidad es que el lado que nos toca, o sea, nuestra intención es mantener la relación con todos los prójimos de una manera pacífica, correcta, incluso con aquellos que consideramos más malvados o que menos lo merecen. Debemos abandonar todo sentimiento de amargura, rencor, animadversión y perdonar de todo corazón aún a los que nos han hecho daño. Ese es el mensaje del Evangelio, porque tú y yo éramos enemigos de Dios y Él vino a morir por nosotros. Buscar la paz para con todos, dice Romanos 14:19. Así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No es posible que un cristiano que verdaderamente está perseverando, que verdaderamente está caminando con Dios, sea contencioso y use su boca o use los medios de comunicación para agredir a otras personas. Eso es anticristiano totalmente. No tiene nada que ver con Cristo. Pero también hay que perseguir la santidad, dice el texto. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. De hecho, en este mismo capítulo de Hebreos 12, el autor ha estado mencionando en un par de ocasiones acerca de la santidad, porque en el versículo 1 dice, despójense de todo peso y del pecado que tan fácilmente les envuelve. Y en el versículo 10 dice que la disciplina tiene como propósito de Dios
que es para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Es decir, el Señor quiere que crezcamos en santidad, que desarrollemos santidad. Dios está comprometido con que sus hijos crezcan en santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Esto es un tema crucial. Dios es santo y los que están unidos a Él por la fe, por medio de Cristo, necesitan crecer en santidad. Santidad es la marca de un verdadero cristiano que está creciendo en santidad. Sabemos que la santidad perfecta no la vamos a alcanzar en esta vida, pero el cristiano genuino aspira a crecer en santidad y va creciendo en santidad. A eso se le llama santificación. Es la obra que el Espíritu Santo hace en el corazón de sus hijos. Es uno que está corriendo bien la carrera, está creciendo en santidad. Y cuando dice que busquemos la santidad, está hablando de una santidad práctica, de una manera de vivir que creces en santidad. Quiero remitir a un texto de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Primera de Juan 3, 6. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie les engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Dice, el que practica la justicia, está hablando del que practica la vida santa, práctica, la rectitud de Dios en su vida. Dice el versículo 8, el que practica el pecado, o sea, el que tiene el pecado como un hábito de vida, es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, es decir, ninguno que ha nacido de nuevo tiene como hábito la práctica del pecado, es decir, no abrazamos la vida de pecado, estamos luchando contra el pecado. Cuando pecamos nos arrepentimos, nuestra intención es la santidad. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice, no puede pecar, es decir, es una contradicción decir que una persona nacido de nuevo y no tiene una lucha con el pecado y está entregado al pecado. Esa persona en realidad no ha nacido de nuevo. Dice el versículo 10, y mira cómo aquí me gusta cómo amarra todo esto. Dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Y aquí está diciendo algo. Aquel que no está buscando vivir en santidad y aquel que no ama a su hermano no es de Dios. No es de Dios. Santidad y amor, santidad y buscar la paz con el prójimo siempre van de la mano. No puede haber santidad si hay contención contra el prójimo. No lo puede haber. Siempre va de la mano. Si decimos que caminamos con Jesús y tenemos contienda en nuestro corazón y practicamos el pecado, mentimos y nos engañamos a nosotros mismos, dice el texto. Hay mucha gente que dice, soy cristiano porque va a una iglesia, pero su modo de vida es contienda y además pecado, una vida entregada al pecado sin temor de Dios. Mentira que es cristiano, aunque asista a una iglesia, aunque sea líder en una iglesia, mentira. Jesús lo dijo así en el Sermón del Monte, Mateo 5, versículo 8 al 9. Bienaventurados los de limpio corazón. Ya está hablando de una pureza de corazón. Dice, porque ellos verán a Dios. Nuestro texto de Hebreos decía que sin santidad nadie verá al Señor. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y el versículo 9 de ahí mismo en Mateo 5, bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una vez más, santidad y buscar la paz con los demás van de la mano. Te hago unas preguntas. ¿Todavía hay personas en esta tierra
por las que sientes odio? Personas en este planeta por las que tu sentimiento es odio, rencor, aversión, deseos de que les vaya mal. ¿Todavía te encuentras abrazando pecado en tu vida, consintiendo pecado y no estás dispuesto a abandonarlo? El tiempo de sufrimiento, el tiempo de pruebas como lo que estamos viviendo actualmente, la presión de la vida y de sus pruebas siempre saca a relucir lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Siempre saca a la luz si estamos verdaderamente viviendo de una manera en que procuramos la paz con los demás y si estamos buscando la santidad. Si vas a perseverar en los tiempos de prueba que estamos viviendo, entonces pon atención en tu relación con los demás y en tu obediencia a Dios. Y entonces el autor a los Hebreos hace una advertencia en contra de la amargura. El escritor a los Hebreos, si tú lees toda la carta, te vas a dar cuenta que en múltiples ocasiones anima, exhorta a sus lectores a perseverar en la fe en Cristo. Les exhorta a prestar atención a lo que han oído y no desviarse. Les exhorta a no endurecer su corazón con incredulidad. Les exhorta a mantenerse firmes en la esperanza del Evangelio. Les exhorta a no retroceder. Y esta es la última exhortación en toda la carta. La última exhortación de ese tipo en toda la carta. Y dice esta exhortación, versículo 15, mirad bien. O sea, dice aquí, pongan mucha atención. Que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Wow, esto es tremendo porque está hablando de algo que puede provocar que muchos no alcancen la salvación, la gracia de Dios. Muchos que han sido expuestos en la iglesia a la palabra de Dios, a la presencia de Dios, a la misma iglesia verdadera, que no puedan alcanzar la gracia de la salvación. ¿Y qué es ese problema que puede estorbarlos? Es la amargura. Oh, si vamos a perseverar hasta el fin en esta carrera, tenemos que tener mucha atención en nuestro corazón y el de los demás, porque el contexto de este texto está hablando de miren bien, o sea, no solo para sus adentros, sino los demás. Porque si hay una raíz de amargura, va a causar problemas entre ustedes y les va a estorbar y van a ser contaminados. Dejarían de alcanzar la gracia de Dios. Está hablando de alguien que, a pesar de haber estado expuesto al Evangelio, y era el caso de estos que recibieron la carta originalmente, a pesar de haber sido expuestos al Evangelio, se apartaron del camino de salvación algunos de ellos. Y no está hablando de que la salvación se pierde, porque la salvación sabemos que la Biblia es muy firme al enseñar que no se pierde, pero en realidad está hablando de alguien que no la alcanzó, que estuvo expuesto pero no la alcanzó. La amargura causa problemas, dice ahí, causa dificultades y contamina a muchos, es contagiosa. Una persona con amargura en su corazón se la pega a otros. Por eso dice, tengan cuidado. Más que andarse cuidando del coronavirus con sus cubrebocas, cuídense de la amargura. Cuídense. Seríamos hipócritas, hermanos, si estamos tan afanados cuidándonos del coronavirus y no nos cuidamos de la amargura en el corazón. Seríamos como los fariseos, que solo estaban cuidando los errores de los demás y que no comieran con las manos sucias, pero su corazón estaba lleno de muerte. Al parecer habían hebreos que estaban en amargura, contaminaban a otros, estaban ocasionando problemas y estorbando a otros.
¿Qué es la amargura? La Biblia habla como 40 pasajes, Antiguo y Nuevo Testamento, acerca de la amargura. Es un tema importante. En el hebreo es la palabra mara, que quiere decir descontento, quiere decir enojo, quiere decir estar irritado, descontento, enojado, irritado. Y en el griego, en el Nuevo Testamento, es la palabra picria, que quiere decir veneno o algo punzante. La raíz de amargura es venenosa, trae descontento. Amargura no solo es rencor. Normalmente cuando he enseñado este tema, nos enfocamos en el rencor, en la falta de perdón. Pero amargura no es solo eso, es un tema también de frustración. Es un descontento prolongado por situaciones que no resultaron como yo esperaba que resultaran, por haber sufrido alguna desilusión o alguna injusticia, o que la vida no está siendo como yo esperaba. Pero escucha esto, en el contexto de este pasaje, la amargura que se refiere es estar insatisfecho con Dios, estar descontento con Dios. Y claro, nadie vamos por la vida diciendo, es que yo estoy enojado con Dios, es que yo estoy descontento con Dios, es que yo estoy insatisfecho con Dios. No, nadie lo decimos. Por eso dice, mirad bien, porque esto es una raíz, es algo pequeño que se oculta. Tienen que mirar bien su corazón y discernir el corazón de los demás. Personas que se decepcionan con Dios, se decepcionan de Dios porque la vida no resultó como ellos esperaban, como ellos habían planeado. Síntomas de amargura. Vamos a ir a otros dos pasajes. Efesios 4:31 nos dice cuáles son algunos síntomas, porque si nos dice mirad bien, bueno, pues vamos a mirar bien. ¿Cómo sé si tengo amargura? Bueno, dice Efesios 4:31, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia y toda malicia. Ok, ahí nombra 4 pecados, pero el primero de ellos es la amargura. Y escucha, eso está puesto así a propósito. La amargura es como la cabeza de todo esto que viene a continuación. O sea, la persona con amargura va a tener en su corazón enojo, frustración acumulada, descontento. O sea, la persona enojona es una persona que trae frustración acumulada en su corazón. Ira es un enojo, pero ya más violento, ya más explosivo. Gritos, maledicencia, desear mal de alguien con las palabras, y toda malicia, actuar con maldad o desear maldad para alguien. Todo eso son síntomas de amargura. Una persona enojona no quiere decir que sea de carácter fuerte, quiere decir que está amargada. Y la naturaleza de la amargura, ¿cuál es? Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no sean arrogantes ni mientan contra la verdad. Dice, o sea, no te engañes. Si hay amargura en tu corazón, no te engañes. Esta sabiduría no es de Dios, no es la que viene de lo alto. Es terrenal, es natural, es diabólica. La amargura tiene su origen en el centro mismo del infierno, en la carne, en el pecado también. Dice, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. La amargura es diabólica. Autoengaña, porque dice, no mientan contra la verdad, no sean arrogantes. La amargura lleva a las personas además
a alejarse de Dios. Deuteronomio 29:18, desde aquel tiempo con Moisés Dios lo advirtió a su pueblo. No sea, Deuteronomio 29:18, no sea que haya entre ustedes hombre o mujer, familia o tribu. Fíjate cómo puede haber familias enteras contaminadas de amargura, o tribus enteras, aún ministerios enteros, lugares de trabajo llenos de gente amargada. Dice, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. ¿Y qué es lo que les hace alejarse? No sea que entre ustedes haya una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. ¿Y qué es el ajenjo? Se usa para representar la amargura. Era una raíz amarga el ajenjo. La amargura lleva, dice, no sea que haya alguien que tenga una raíz de ajenjo, de amargura, y se aleje de Dios. La amargura, hermanos, si regresamos a nuestro texto en Hebreos 12, el problema de la amargura es que nos lleva, si la toleramos, nos lleva a menospreciar a Dios. Y dice el texto en Hebreos 12:16, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Inmoral ni profano como Esaú. Inmoral, en otras traducciones dice fornicario, está hablando de pecado sexual, adúltero, fornicario. Así como un adúltero menosprecia a su mujer y se va con otra. Y creo que en este contexto está hablando del adulterio espiritual. No vaya a haber un adúltero espiritual que esté adorando ídolos en su corazón. Dice ni profano. ¿Y quién es un profano? Es uno que menosprecia a Dios. Eso quiere decir profano. Tener un menosprecio por lo sagrado, menosprecio por Dios. Dice como Esaú. Ahora, antes de entrar con Esaú, la fornicación y el menospreciar a Dios siempre van de la mano. El pecado sexual y el menosprecio por Dios van siempre de la mano. Siempre la persona que está ahogada en pornografía, o siempre la persona que está de adúltero o fornicario, esclavo del pecado sexual, homosexualismo, cualquier clase de pecado, en su corazón hay un menosprecio por Dios. Siempre van de la mano. Y entonces da el ejemplo de Esaú. O sea, él viene diciendo, tengan cuidado de la amargura y de que no haya ninguna persona fornicario, inmoral, profana entre ustedes como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Esaú, conocemos el caso de Esaú, está en Génesis 25, no lo vamos a ver ahorita, pero Esaú era el primogénito de Isaac. Su hermano mellizo, Jacob. Y Esaú un día llegó agotado de haber estado en el campo, y su hermano Jacob, que era más hogareño, había preparado un potaje de lentejas, y Esaú le dijo, dame de eso. Y Jacob como que ya había discernido que su hermano menospreciaba su primogenitura, y le dijo, véndeme tu primogenitura. Era comerciante. Y le dijo, véndeme tu primogenitura. Y él dijo, pues ¿para qué me sirve? Y le vendió su primogenitura y le dijo, Jacob, júramelo. Y se lo juró. Por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Renunció a la primogenitura. ¿Qué beneficios traía la primogenitura? El primogénito en ese tiempo podía recibir doble porción de la herencia. Si eran dos hermanos, en vez de mitad y mitad de la herencia, 2/3 partes para Esaú, 1/3 parte para Jacob. Así funcionaba. Él renunció a ello, se la vendió a su hermano por un plato de lentejas, renunció el derecho a ser la cabeza de la familia y a ser el sacerdote de la familia, porque en ese tiempo así era, con los patriarcas. Pero lo más grueso
Es que Esaú renunció a la promesa que Dios le había hecho a Abraham, a su abuelo Abraham, que de la descendencia de Abraham, de Isaac, vendría la línea de donde vendría el Mesías. Y siempre leemos, oh Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero debía haber sido Abraham, Isaac y Esaú, porque era el primogénito. Pero él renunció a eso, renunció a su bendición eterna y espiritual por un deleite terrenal. Y así opera todo aquel que es profano. Prefiere el pecado y el placer temporal que la bendición espiritual que viene de Dios y que es eterna. Eso hace la amargura si se consiente en el corazón. Lleva a las personas a menospreciar la bendición de Dios, a menospreciar a Dios. Esaú despreció las promesas de Dios, despreció a Dios. Esaú es el que dice, hoy peco y mañana me arrepiento. Dice el versículo 17 de nuestro texto, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, o sea, ya cuando Esaú dijo, caray, no, yo quiero la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Para Esaú ya no hubo un mañana. Esaú no halló ocasión para el arrepentimiento. Se endureció tanto su corazón, se hizo tan insensible, que aun cuando en su mente sabía que estaba mal, aún ahí, aun cuando lloró, no tuvo un genuino arrepentimiento. Si leyéramos con atención el texto y toda la historia de Esaú, nos vamos a dar cuenta que Esaú le rogó a su padre que lo bendijera y le rogó con lágrimas, pero ya no fue posible porque esa bendición ya le tocó a Jacob. Pero veremos que Esaú nunca se arrepintió. ¿Por qué lloró? Porque le dolía lo que él había perdido. Era un remordimiento egoísta. No estaba arrepentido. Y yo quiero decirte algo, hermano. No todo el que llora cuando es sorprendido en pecado, no todo el que llora está genuinamente arrepentido. Muchas veces ese llorar y esas lágrimas son porque le duele lo que está perdiendo, le duelen las consecuencias, le duele su reputación, es puro egoísmo. Pero el genuino arrepentimiento nos lleva a quebrarnos porque hemos ofendido a Dios, y eso nos duele. Fueron lágrimas de autocompasión las de Esaú. No todo el que llora está genuinamente arrepentido, y no todo el que dice estar arrepentido está genuinamente arrepentido. A veces los pastores parecemos duros, porque cuando viene alguien nos confiesa su pecado, un pecado en el que ya le hemos exhortado y está llorando, y viene y dice, no, ya estoy arrepentido, ok. Pero la verdad, hermanos, es que los pastores siempre decimos, ok, hermano, está bien. El tiempo nos va a decir si este arrepentimiento es de veras, no tus lágrimas. Y está bien llorar, uno llora cuando se arrepiente genuinamente, pero no es puro llorar. Arrepentimiento es un cambio de vida. Arrepentimiento es un cambio de dirección, es vivir diferente. Y el tiempo nos dice si esa persona verdaderamente está arrepentida. La amargura nos lleva a menospreciar a Dios. El peligro de la amargura es que hace insensible el corazón, lo endurece y lleva a las personas a menospreciar a Dios. El profano, el que menosprecia a Dios, escucha esto con atención, desea la bendición de Dios, pero no la quiere por los medios que Dios ha establecido, la quiere a su manera. Eso es profano. En este tiempo de sufrimiento y de prueba, tienes y tenemos que cuidar nuestro corazón de no amargarnos y de no caer en un descontento con Dios. Esto es muy sutil,
Porque tú puedes estar descontento por la situación económica, puedes estar descontento porque murió un ser querido, puedes estar descontento por la enfermedad, puedes estar descontento por muchas cosas, pero si te pones a analizar con cuidado, al final todo topa es que es un descontento con Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién te da el trabajo? ¿Quién está permitiendo y aún gobernando en esta pandemia? ¿Quién está decidiendo cuando una persona muere? Al final es Dios. Y estar descontento con esas cosas indirectamente nos lleva a estar descontentos con Dios. No entender, no apreciar la gracia y la soberanía de Dios en medio del sufrimiento nos puede conducir a la amargura, que al final nos puede llevar a menospreciar a Dios. ¿Cuántos se han apartado de Dios porque no pudieron tolerar algún sufrimiento en su vida? No pudieron tolerar que Dios obrara de ciertas maneras. En este tiempo, muchas personas se están apartando de Dios, como Esaú, están menospreciando a Dios, lo dejan de buscar, dejan de lado su compromiso con Dios y con la iglesia. Yo estaba leyendo en la mayoría de las iglesias, y no estoy hablando solo aquí, a nivel mundial, he leído reportes que la mayoría de las iglesias de pastores están reportando que sus iglesias están menguando terriblemente con la pandemia, que la gente ha dejado de perseverar, dejaron de seguir las transmisiones que las iglesias hacen, que los pastores hacen, han dejado de responder, de apoyar a la iglesia, han dejado, ya no, ni les contestan los mensajes a sus pastores. Yo doy gracias a Dios, hermanos, porque lo que percibimos los pastores Marco, Joel y yo, gracias a Dios no ha sido el caso en esta iglesia, y es por gracia de Dios, porque no hay otra razón. Es la pura gracia de Dios sosteniendo esta iglesia. Pero yo te animo, guarda tu corazón y persevera, hermano. Persevera en esta prueba y sigue perseverando. No mengues. Y entonces, a continuación, el autor a los Hebreos, teniendo en cuenta obviamente que su audiencia son hebreos, son judíos que se han convertido al cristianismo, él les dice la razón por qué los está exhortando. Él les dice a continuación la razón para no amargarse. Les da un argumento para no amargarse, para tener cuidado y no amargarse y no menospreciar a Dios. Y hace una analogía entre el monte Sinaí y el monte de Sión. Y eso está del versículo 18 hasta el versículo 24. Pero antes de entrar al texto, quiero explicarte un poquito, hace una comparativa. Cuando está hablando del monte Sinaí, está hablando del monte donde Dios le dio la ley a Moisés y al pueblo, les dio los mandamientos, ¿ok? Y cuando habla del monte Sión, está hablando de la presencia misma de Dios. Monte Sión en la Biblia normalmente nos habla de la presencia del Dios vivo. Y entonces dice el escritor a los Hebreos algo así: miren, guárdense de la amargura, no vayan a ser como Esaú, porque ustedes no se acercaron ustedes no están bajo la ley, no están bajo Moisés, sino que más bien están bajo Cristo, bajo la gracia, bajo el nuevo pacto. Vamos a leerlo, dice ahí versículo 18: porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, y está hablando del Sinaí, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Ese suceso, hermanos, luego lo puedes leer en Éxodo 19 y en Éxodo 20. Cuando Dios se bajó al monte Sinaí, se encontró con Moisés, pero le dijo al pueblo que no toque el monte, ni aún un animal. Si a alguno se le escapa el firulais y toca el monte, ese firulais va a morir apedreado. Y ahí nada de que amor a los perros y no sé qué rollos. Era un temor por Dios. Y Dios
truenos. Cada que Dios hablaba con Moisés caían relámpagos. El pueblo estaba aterrado, aunque estaban de lejecitos, aterrados. Dios dando los mandamientos, y entonces el pueblo dice: no, Moisés, que Dios hable contigo, con nosotros ya no. Está hablando, hermanos, del encuentro más glorioso que tuvo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento con Dios. Y no se les permitió al pueblo acercarse a Dios porque podían morir. Entonces, el autor a los hebreos está citando eso y dice: ustedes no se están acercando al Sinaí. Les está mostrando que por la ley y por el antiguo pacto nadie tenía acceso a Dios. Dice: pero en cambio, versículo 22, ustedes en cambio, o sea, ustedes no están bajo esos términos. Ustedes en cambio se han acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles. Les dice: ustedes se están acercando a la presencia misma de Dios y a lo que los ángeles miran continuamente, todo el tiempo, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Ustedes se están acercando a algo más sagrado, no solo al monte Sinaí, donde se dio la ley, donde estaba Moisés exhortándoles. Ustedes se están acercando a la presencia misma de Dios. Está diciendo esto, hermanos: ustedes bajo el nuevo pacto están siendo expuestos a la gloriosa presencia de Dios, están siendo expuestos a la iglesia del Señor, y además, versículo 24, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Está diciendo: se han acercado a Jesús, es un mejor mediador que Moisés. Jesús es un mejor sumo sacerdote. Su sacrificio es mayor que los sacrificios de los animales del antiguo pacto. La sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel, porque cuando la sangre de Abel fue derramada, cuando lo mató su hermano Caín, Abel, dice el texto, que la sangre de Abel clamó a Dios. La sangre de Abel clamaba por venganza. La sangre de Jesús habla mejor, porque la sangre de Jesús otorga el perdón, la redención, la salvación eterna, el perdón de todos los pecados. Ustedes se han acercado a Dios por medio de Jesucristo, por la gracia, no por la ley. En el monte Sinaí, cuando se les dio la ley, el temor los dominaba. En el monte Sión, la presencia de Dios, la gracia, es la gracia y la aceptación lo que domina. Entonces el escritor a los hebreos está haciendo esto. No puede ser que ustedes estén en amargura, descontentos con Dios, menospreciando a Dios, porque a ustedes se les ha hecho partícipes, o se les ha concedido el participar de las virtudes de Dios, de la gracia de Dios, del sacrificio de Cristo. Ustedes han sido expuestos a algo mayor que Moisés y mayor que la ley, a Jesucristo y el pacto de gracia. ¿Cómo pueden amargarse y renegar contra Dios aún por sus circunstancias que están viviendo? Los hebreos judaizantes en ese tiempo, acuérdate, esos hebreos acerca de los cuales reprende y exhorta el escritor a los hebreos, esos que abrazaban la ley y que decían que por la ley y que no sé qué, y menospreciaban a Cristo. O sea, ellos realmente querían la bendición de Dios por la obediencia a la ley, pero el Señor enseña que eso no es posible, porque nadie puede obedecer perfectamente la ley de Dios. Entonces la bendición viene por Cristo, pero esos judaizantes hebreos querían la bendición de Dios por la obediencia a la ley
Y haciendo eso, menospreciaban el Evangelio de Jesucristo, menospreciaban a Cristo, se estaban apartando de Él y eran profanos como Esaú. Y es la misma exhortación hoy en día, hermano. Guarda tu corazón de la amargura, porque te puede llevar a apartarte de Dios, a menospreciar a Cristo. Y entonces el Señor hace una solemne advertencia en el versículo 25. Miren que no rechacen al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, es decir, si aquellos que estuvieron en el Sinaí, esa generación que salió de Egipto, menospreciaron al que les amonestaba sobre la tierra, menospreciaron a Moisés y no escaparon. ¿Por qué? Por su rebeldía, por haber menospreciado a Moisés y a Dios. Todos ellos murieron en el desierto. Dice, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Ellos menospreciaron a Moisés y no escaparon del juicio de Dios. ¿Cómo van a escapar ustedes si menosprecian a Dios mismo que les está amonestando a través de su santa palabra? Es una exhortación bien seria, hermanos. ¿Cómo escaparemos si nos apartamos de Dios mismo después de haber sido expuestos al Evangelio, a la gracia, a la iglesia de Dios, a la presencia de Dios? Dice allí, no lo vayan a rechazar porque Él va a venir con un juicio más severo. Mira el versículo 26. Su voz hizo temblar entonces la tierra. O sea, cuando Dios hablaba, temblaba el monte. Pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y habla de la segunda venida de Cristo. Y esta expresión aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Jesús volverá con juicio, todo será consumido y solo va a permanecer su reino inconmovible. Esta es una exhortación bien seria. Es una solemne advertencia a los hebreos de ese tiempo, pero también a ti y a mí. En medio de pruebas y de sufrimientos que estamos viviendo, y en medio de pruebas y sufrimientos que esos hebreos estaban viviendo, les vino la exhortación: miren, guárdense de la amargura, de llegar a menospreciar a Dios, porque Dios va a venir con juicio. Dios no está jugando. Hermano, en este tiempo, si algo el sufrimiento bendice a los hijos de Dios, es que nos hace conscientes de que el pecado siempre trae consecuencias y de que los sufrimientos que esta pandemia está ocasionando no se comparan en nada al sufrimiento que puede venir sobre una persona en la cual caiga el juicio de Dios. Dios es un Dios de amor, sí, pero Dios es un Dios santo y Dios es un Dios justo. Y hoy en este texto Él nos está llamando amorosamente a no rechazarlo a Él, a no rechazarlo a Él. Mira cuál es la respuesta apropiada que debiéramos tener aquellos que hemos sido expuestos al Evangelio de Cristo. Versículo 28, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. ¿Qué es lo opuesto a la amargura? La gratitud. Nuestra gratitud a Dios expresa nuestra satisfacción, nuestro contentamiento con Dios. Gratitud es reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas. Es estar agradecido por sus favores y sus misericordias. Es estar agradecido de que Él nos disciplina aún en medio del sufrimiento,
y aún ahí podemos contar con su presencia y estar seguros de que en el sufrimiento Él está obrando para nuestro bien. Gratitud que nace de entender que se nos ha hecho partícipes del reino inconmovible de Dios. Oh hermano, a veces estamos tan afanados por lo terrenal que vivimos amargados porque las cosas de esta vida terrenal y pasajera no nos están saliendo bien, pero estamos siendo expuestos al reino inconmovible, a la salvación del alma, al perdón de los pecados, a una herencia espiritual y eterna, y perdemos eso de vista por la amargura y terminan muchos menospreciando a Dios, apartándose de Dios, mostrando que eran como Esaú, profanos, llenos de amargura, nunca agradeciendo a Dios, siempre dándose el mérito de todo. Gratitud es nuestra respuesta a este Dios lleno de gracia. Gratitud de que Dios no nos da lo que merecemos en el infierno, sino que gracias a Cristo somos herederos de un reino eterno. De que Dios hará nueva tierra y nuevos cielos, y moraremos ahí con Él por la eternidad. Ese reino es perfecto, eterno, indestructible. En vez de estar amargados contra el prójimo, contra quien sea en esta tierra, debemos reconocer que por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros no nos hemos corrompido más de lo que nos habíamos corrompido. Es triste que en este tiempo gente que no se ha contagiado del coronavirus menosprecia a los que sí se han contagiado, y menosprecia a los que no se cuidan, y menosprecia a los que son de tal raza, y menosprecia a los que son de tal preferencia política, y menosprecia a los que son de tal pensamiento diferente al mío. Tú no eres mejor que tu vecino inconverso. Yo no soy mejor que las personas que están ahogadas en el alcohol o en la droga, no soy mejor que un narcotraficante, no soy mejor que un pervertido. Hermanos, si no nos hemos corrompido más es porque hemos hallado misericordia delante de Dios. Dios nos ha frenado con su gracia. No somos mejor que nadie y debiéramos estar agradecidos por ello. En el sufrimiento de la carrera de la vida cristiana nos va a llenar de aliento y de esperanza meditar en la gloria celestial que será nuestra herencia, y estar agradecidos aún en medio de la prueba, porque Dios está obrando para nuestro bien. Dice el versículo 28, por lo cual, puesto que hemos recibido este reino inconmovible, demostremos gratitud, mediante el cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. No todo el servicio que se le da a Dios, Dios lo acepta, pero el servicio aceptable es con temor y reverencia, con un temor de Dios, con reverencia de Dios. Hay mucha falta de reverencia y temor de Dios actualmente en la iglesia. Muchos tomando a la ligera a Dios, tomando a la ligera a la iglesia, tomando a la ligera a Jesucristo. Muchos cristianos amando el mundo, deleitándose en el pecado. Al final de los tiempos se va a manifestar, y aún en esta prueba, hermanos, se manifiesta quién es cristiano y quién no. Yo te quiero decir algo. Todos esos cristianos, entre comillas, que han dejado de seguir las transmisiones y que se han ido al mundo porque no han aguantado 3 meses del ataque de un virus que por cierto es bien leve comparado con otras pandemias en el pasado. Y si se han apartado, la única razón es que lo más seguro es que no han nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo persevera hasta el fin. Nuestro Dios, el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Está citando Deuteronomio 4, no lo vamos a ver ahora, pero está hablando
de que Dios no va a dejar impune a los apóstatas, aquellos que siendo expuestos al Evangelio menospreciaron a Dios. Nuestro Dios es fuego consumidor, es Dios celoso, dice en Deuteronomio 4. El escritor de los Hebreos nos está diciendo algo. Asegúrense de correr esta carrera con temor de Dios, con gratitud, porque sólo así se asegurarán de terminar bien la carrera. Sólo así, con temor de Dios y con gratitud. Amado hermano, si estás atravesando pruebas en este tiempo, y enfermedad, y crisis, y carencias, y problemas, y pérdidas, examina tu corazón, cómo estás corriendo la carrera. Y si reconoces que hay amargura en tu corazón, hay un descontento con Dios, arrepiéntete de todo corazón. Alguien a veces se piensa, no, es que si tienes amargura contra Dios, tienes que perdonar a Dios. Eso es totalmente incorrecto y te lo voy a decir por qué. Que tú perdonas a alguien que pecó contra ti, Dios no peca. Si tú tienes amargura contra Dios, no tienes que perdonar a Dios, tienes que arrepentirte tú por tu arrogancia. Por tu arrogancia de creer que las cosas tienen que ser como tú quieres. Tú no eres Dios, Él es Dios, Él es más sabio y Él es justo. ¿Estás viviendo con amargura en tu corazón? ¿No has rendido genuinamente tu vida a Cristo? ¿Estás procurando la paz con todos y estás procurando crecer en santidad en tu vida? ¿Has notado que en tu corazón hay descontento con Dios, enojo contra Dios? Si es así, necesitas responder al llamado de salvación. Arrepiéntete de tu arrogancia, ven al Señor, busca misericordia, busca perdón, clama porque Él te perdone. Esaú no hay ocasión para el arrepentimiento, él no se arrepintió genuinamente, pero tú puedes arrepentirte genuinamente. Ruega a Dios que te conceda y que te perdone todos tus pecados. Arrepiéntete si hay amargura en tu corazón. En estas pruebas, amado hermano, hermana, en estas pruebas que estamos atravesando, hay de dos: o te amargas y terminas menospreciando a Dios, o temes a Dios y con corazón agradecido le sirves y le adoras. Estas pruebas ponen de manifiesto quiénes son realmente los que pertenecen al Señor. Estas pruebas, como todas las pruebas, van a endurecer el corazón de los profanos y los apóstatas, pero estas pruebas también, por otro lado, van a ablandar y enternecer el corazón de los que caminan con Dios. Como una vez dijo Spurgeon, el mismo sol que endurece el barro es el mismo sol que derrite la cera. Las mismas pruebas endurecen a los profanos, pero ablandan el corazón de los hijos de Dios. Podemos darle gracias a Dios, mi hermano, porque los sufrimientos presentes son un llamado misericordioso de Dios a que nos arrepintamos de manera genuina. Son un llamado a rendirnos por completo a Cristo. Son un recordatorio de que si lo rechazamos, seríamos merecedores del peor sufrimiento por la eternidad. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a orar. Señor,
Dios del cielo y la tierra. Gracias por recordarnos, Señor, que tú eres fuego consumidor. Señor, perdónanos por cuántas veces nos hemos quejado y hasta maldecido a personas o circunstancias que estamos viviendo. Perdónanos, Señor. Somos torpes. Tenemos la vista tan corta, Señor, que perdemos de vista tu mano soberana obrando en todo lo que nos sucede. Perdónanos, porque al quejarnos de todo ello, en realidad estamos renegando de ti. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a guardar nuestro corazón. No sea que te menospreciemos y nos apartemos de ti, Señor. Ayúdanos a perseverar hasta el final. Y Señor, gracias. Gracias te damos, porque no nos has tratado de acuerdo a lo que nuestros pecados merecen. Nos has tratado con gracia. Gracias te damos por otorgarnos el privilegio de acercarnos a ti, Señor, por los méritos de Cristo, a tu santa presencia. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de tu amada iglesia, tu familia. Líbranos de menospreciarla, Señor. Gracias te damos por la sangre de Cristo, que habla mucho mejor que la de Abel. Gracias que en Jesús encontramos perdón, redención, misericordia. Gracias porque tan grande fue tu amor por nosotros, que aun cuando éramos tus enemigos, viniste a morir por nosotros en esa cruz. Hoy, Señor, te damos gracias y te adoramos. En Cristo Jesús. Amén. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación, y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Te doy gracias, gracias por esa cruz, gracias por tu perdón.
Te doy gracias, gracias mi Salvador, misericordia se derramó, hermosa gracia. Te doy gracias, gracias por esa cruz, gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador, misericordia se derramó, hermosa gracia la que me salvó. Señor, gracias por tu misericordia y gracia. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Señor, bendice cada familia de la iglesia. Que no falte tu palabra cada día en sus corazones, en sus vidas. Que no falte tu palabra. Y Señor, ayúdanos a ser diligentes en buscarte a ti en tu palabra y en oración. Señor, bendice aquellos hogares donde hay personas enfermas con el virus. Sánales, por favor, confórtales, restáurales su salud. Gracias porque hemos sabido de hermanos nuestros que han ido sanando y estás obrando a favor de ellos. Y pedimos que lo sigues haciendo. Y gracias, Señor, que podemos confiar que tú eres el buen pastor que dio su vida por las ovejas y estás con cada oveja cuidando su alma. Gracias, bendíceles, Dios. Te amamos. Amada familia, que Dios les bendiga y estén al pendiente de nuestras redes sociales. Dios les guarde.